Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Soy Manuel Villalobos Mendoza. Es una gran alegría compartir con ustedes la palabra de Dios. Antes que nada, me gustaría pedirles disculpas. He estado con problemas de salud, toda una semana en cama y tengo la garganta bastante irritada, así que la voz no es la mejor, pero estoy tratando de hacer este sacrificio de comentar la palabra de Dios para no dejarles a las personas que nos siguen sin estos comentarios. Así que les pido disculpas. Y además el Evangelio tiene otro reto. El Evangelio, estamos con el Evangelio de Juan y el Evangelio es bastante denso, bastante complicado. Tiene unos problemas, tiene unos principios teológicos muy profundos que necesitamos de saber de historia, de la comunidad. Necesitamos casi que estar tratando de entender qué es lo que el Evangelio le quiso decir a aquella comunidad que se sentía, parece, huérfana por la despedida de Jesús. Estamos en el domingo 22 de mayo y es el sexto domingo del tiempo de Pascua, y como les decía, el Evangelio de Juan es el capítulo 14, versículo 23 al 29. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que me ama guardará mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y las palabras que están oyendo no son mías, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy al lado de ustedes. Pero el Paráclito, el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien se las enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No les doy la paz como se las da el mundo. Que no tiemble su corazón ni se acobarde. Me han oído decir, me voy y vuelvo a su lado de ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda sigan creyendo. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, seguimos en este gran discurso de Jesús de despedida, donde en torno a la comida, como eran los testamentos espirituales, Jesús ha comenzado toda una serie de enseñanzas, comenzando no solamente con comer, beber su cuerpo, su sangre, servir, lavando los pies mutuamente. Después vino la enseñanza de que permanezcan en el amor. Otra vez viene con el mismo sentido de permanecer en el amor. El testamento de que se amen mutuamente como yo les he amado el domingo pasado, ¿verdad? Y otra vez viene con este sentido de permanecer, de guardar su mandamiento, ¿no? Ya por ahí lo va a trabajar también Juan con el verbo de permanecer con la imagen de la vid. Yo soy la vid verdadera y ustedes son los sarmientos, permanezcan en mí. Solamente permaneciendo se da vida, se da fruto, se da amor. Todos estos son los términos propios del Evangelio de Juan, términos muy únicos, muy particulares, porque esta comunidad parece que está sufriendo de verdad muchos problemas, se está sintiendo abandonada, se está cuestionando probablemente el actuar de Jesús. Cuando uno tiene problemas, cuando uno tiene dificultades, siempre se pregunta por dónde está Dios. ¿Cómo es que Dios permite que mi corazón se entristezca con las despedidas, verdad?
Y yo creo que para todas las personas que hemos perdido a alguien, fíjense que les cuento que casi hasta miedo da recibir correos o recibir llamadas, porque parece que siempre es de alguien que me avisa que falleció, parientes, amigos, amistades. En esta semana solamente 3 personas me han dicho, personas que han sido importantes en la vida de uno y que dejan un vacío, que dejan un hueco que nada ni nadie puede llenar. El domingo pasado estábamos compartiendo una comida con una familia, con mi familia de aquí de Chicago, con la familia Villalobos, con José, con mi primo Miguel Villalobos y Blas, y estábamos compartiendo de todas las vidas que se perdieron en tan solo un año. Todos perdimos a la mamá, al papá. Y entre aquella comida, entre la alegría que comenzó con nutrirnos, con darnos vida, con reencontrarnos, de pronto se hizo este clima de lamento al recordar a las personas que ya no están. Muy probablemente este evangelio simboliza muy bien lo que significa la ausencia que ha dejado el resucitado en la vida de la comunidad. En torno a la comida también se siente esta nostalgia. Y también, por un lado, la comunidad que va recordando al resucitado o que está reflexionando acerca de la vida, la pasión, la muerte de Jesús, que Jesús les esté dando alientos para decir, nunca van a estar solos. No se deben de sentir de esta manera. La persona que cree en mí, la persona que vive como yo, la persona que toma el mensaje del amor, que sabe que el amor no muere, que el amor se entrega, que el amor se da y que la muerte es parte de este amor, van entonces a descubrir otro sentido aún en la ausencia de la persona amada. Y todas las personas que hemos perdido a alguien, tenemos que aprender a descubrir sentido, aún en medio del dolor, del sufrimiento, aún en medio de la ausencia de la persona que no está. Muy cierto que sus recuerdos, su memoria, en fechas tan especiales como es el Día de las Madres para mí, que fue bastante difícil, uno tiene que recordar el amor de la persona querida. Jesús les está diciendo lo mismo. Adhiéranse a mi enseñanza, crean en esta posibilidad que hay vida. Si yo les he dejado el testamento del amor, permanezcan en este amor. Y la persona que permanece en el amor guardará mi palabra, su palabra que es verdad, su palabra que es de amistad, su palabra que es de apertura, su palabra que es de acogida, su palabra que es hecha servicio. Y si viven con estos principios, guardar la palabra, guardar la enseñanza, requiere también, como dirían en los evangelios sinópticos, ponerla en práctica. Guardar palabras implica ponerla en práctica aquí en el Evangelio de Juan. Esta va a ser la condición para crear una comunidad de personas enamoradas de las palabras de Jesús, del amor de Jesús, y esta va a ser la condición para que el Padre y para que el Hijo entren a morar, a entrar en relación. Vean una idea muy íntima, muy personal de Dios. Dios que es amor, Dios que es verdad, Dios que ya no es lejano, Dios que se encarna dentro de la historia, Dios que se hace luz para iluminar, ahora es un Dios también que entra en una nueva relación, no por medio de sacrificios, no por el templo,
no por el cuidado de la ley, no por rituales. Ahora este Dios entra en relación personal, íntima, por medio del amor. La experiencia más profunda del ser humano, que es amar. Amar, ese fue el testamento de la semana pasada. Ámense como yo les he amado. El amor que perdona todo. Qué difícil de verdad es amar, como ama Jesús. Qué difícil resulta guardar las palabras de Jesús, porque estamos acostumbrados a guardar otras palabras. Y aquí, para todas las personas que nos dedicamos al estudio de la palabra, deben de ser como el guía de nuestras interpretaciones. La palabra de Jesús que debemos de guardar es una palabra de amor, de gozo, de aliento, y hoy se nos va a dar de esperanza. Así que las palabras que dañan, que lastiman, que excluyen, que condenan, que injurian, esas palabras no tienen por qué guardarlas. No las deben de guardar primeramente porque no vienen de Dios, no son palabra de Dios. Por eso tenía la tentación, de verdad, estoy haciendo un esfuerzo por hablar. Tenía la tentación de no de suprimir los comentarios. Pero el Evangelio es muy bonito. Y dije, voy a hacer el esfuerzo de compartir mi palabra. Palabra que intenta dar eco a esta palabra de Jesús. Así que la palabra que hay que guardar, hermanos y hermanas, son palabras positivas, palabras que te empoderen, palabras que te hagan sentir mejor. Tristemente, yo lo he comentado, lo he dicho y no me canso de decirlo, la gente está acostumbrada a llevar en su corazón palabras de miedo, de terror, palabras que nos deshumanizan. La gente cree que las palabras se las lleva el viento, no es cierto. Hay palabras que dejan una herida en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Quién de ustedes no recuerda las palabras, especialmente si se dicen de alguien que tiene autoridad? En el caso de la familia, si tu padre, tu madre te dijo malas palabras, no te dijo que eras especial, no te sintió o no te sentiste protegido con sus palabras, y sin embargo escuchaste solamente palabras que te deshumanizaban, palabras que te limitaban tu potencial, palabras que no te permitían sentirte amado, pues hasta el día de hoy todavía uno las va recordando, esas malas palabras, ¿verdad? Ahora en la iglesia, ¿cuántas veces los sermones o la homilía, que la finalidad es que sean palabras de luz, palabras de vida, palabras que nazcan desde la experiencia del Evangelio y que hagan sentir a la congregación viva, que hagan sentir a esta comunidad amada por las palabras no del sacerdote, no del ministro, no del pastor, sino por las palabras que vienen de Jesús. Lamentablemente, a veces en el púlpito se abusa de la palabra, se manipula la palabra. Y en vez de estar anunciando la palabra luminosa, la palabra liberadora, la palabra que dé vida, se comienza a meter miedo, se comienza a utilizar una retórica del terror, descomunión, de excluir, de decir ustedes son pecadores, se van a ir al infierno, viven de esta manera, viven de la otra manera. ¿Y dónde quedaron las palabras de Jesús? Si me aman, guardarán mis palabras. Son únicamente las palabras que ustedes como oyentes tienen que guardar, son las palabras que den vida.
Si otra persona en el nombre del Dios o en el nombre del Evangelio, en el nombre de la Biblia, en el nombre de quien ustedes quieran, les hacen sentir mal, les deshumanizan, les roban la dignidad de ser hijos e hijas de Dios, por favor, se los suplico, no guarden esas palabras. Retírense, no las escuchen, porque esas palabras no son las del testamento de Jesús. Las palabras del testamento de Jesús son palabras de amor que invitan a ser morada con el Dios de la vida. Fíjense, guarden las palabras, depende de ti como oyente. Guardarla y claro, involucra o da por hecho de ponerla en práctica para que se haga la morada en la persona. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que este evangelio es bien antitemplo, verdad? El templo para esta comunidad ya no existe, y por allá tampoco la montaña en el monte Gerizim, en el diálogo que tiene con la samaritana, tampoco esa es la manera de relacionarse con el Padre, ni el templo, ni el monte. Los verdaderos adoradores de Dios van a ser en espíritu, en verdad, en palabras que conserven, que cuiden, que guarden, palabras que den vida, y entonces van a ser verdaderamente esta relación profunda. Y eso es lo que debería de ser la religión. La religión tiene que ser una experiencia íntima, personal, entre el Creador y la criatura, no en miedo, no en temor, en amor, en palabras de enamorados, en palabras de intimidad, en palabras que sean capaces de expresar incluso nuestras flaquezas, nuestras limitaciones, sabiendo que el amor de Dios es más grande, es más poderoso, más transformador que mi propia miseria humana. Y esto es lo que deberíamos de ir aprendiendo, ¿no? Por lo tanto, la comunidad va a estar llamada entonces a vivir en estas palabras, a guardar estas palabras como un testamento. Esto no es una condición, este es un mandato, guardar la palabra, pero palabra que dé vida. Si tú guardas palabras que dan muerte, entonces tú no esperes que Dios venga a hacer relación contigo, porque en esas palabras de muerte Dios no está. Y el que no me ama no guardará mis palabras. Lógico, no hay amor. No, si tú quieres guardar palabras, conservar palabras que hieren, mensajes racistas, mensajes injuriosos, lenguaje incendiario, lenguaje discriminatorio, homofóbico, lenguaje que ponga a la otra persona en una situación vulnerable. Si tú quieres, guarda esas palabras, pero esas palabras no vienen de Dios. Recuerden que con las palabras hacemos cosas. La palabra duele más que el golpe. Un lenguaje incendiario, un lenguaje injurioso, un lenguaje racista, chistes homofóbicos, ponen a la otra persona entre la vida y la muerte. Mucha gente prefiere o preferimos recibir mejor un golpe físico que recibir un lenguaje injurioso. Y especialmente les decía si este lenguaje viene con alguien que tiene poder, como es el caso del padre de familia, del maestro, de la ley, del abogado, del sacerdote. Si la persona, abusando su investidura, utiliza un lenguaje contrario al lenguaje del amor, pues no deberías de guardar ese lenguaje. Deberías de salirte, hacerte el sordo. ¿Se acuerdan cuando uno era niño en México jugábamos un jueguito? Cuando alguien quería hacerse loco, el sordo, decíamos, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado.
Cuando tú escuches algo que te robe tu paz, tu tranquilidad, tu experiencia de Dios, haz la prueba con este jueguito. Di, no oigo, no oigo, no oigo. No oigo ese mensaje, no oigo esas palabras. Lo que debes de oír es el Evangelio, que es buena noticia. Que si tú guardas las palabras, Dios hará morada contigo. Y estas palabras tienen la garantía de ser palabras de Jesús. No les estoy diciendo esto porque a veces la gente me dice, ay Padre, usted nos dice esto para hacernos sentir bien. No, bueno, es mi intención que se sientan bien, pero esta es la buena noticia de Jesús. Esta es la buena noticia de palabras que dan vida. Palabras que vienen de Jesús, que tienen la garantía de ser de Jesús. Y bueno, y luego Jesús les da la autoridad absoluta. Legitima sus palabras y dicen, mis palabras vienen legitimadas por las palabras que el Padre me dio, porque el Padre también me envió. Y luego viene toda esta idea de decir, yo hablo en verdad, se los digo ahora, para que cuando ya no esté, cuando yo ya no esté, sepan qué palabras escuchar. Y si a ustedes a veces se les olvida que están destinados para escuchar palabras buenas, porque en el mundo hay muchas malas palabras. El mundo está acostumbrado a las malas noticias. La gente tiene morbo por escuchar malas noticias. Miren, yo he jugado un poco con el morbo para dar a conocer la palabra luminosa de Dios y le he puesto a una serie del TikTok los chismes de la Biblia. Y solo así es como la gente pues se ha enganchado un poco. Todavía no. No tengo miles de gente, pero por lo menos cada TikTok tiene 2,000, 3,000 seguidores. Y la gente tiene morbo a tanta mala palabra, a las notas amarillentas, a las notas que no edifican nuestra alma, nuestro espíritu. Entonces, si en el mundo a esta comunidad se le olvida que está destinada a recibir la palabra, a guardar la palabra de vida, la palabra de verdad, la palabra que se encarnó, que se hizo persona, que compartió historia, compartió morada, compartió comida, compartió pan, hablando de Jesús en términos juánicos. Si a la gente se le olvida, si a esta comunidad se le olvida, Jesús les recuerda y les dice, mi presencia va a estar con el abogado. Y habla del Paráclito, el Espíritu Santo, el defensor. Y este Paráclito tiene términos de ley. Era el defensor, era para decir, si hay otras palabras que te van a quitar tu paz, tu dignidad, si hay otras palabras que te pueden robar tu tranquilidad y tú te has dejado seducir, porque, vamos a verlo enseguida, el mundo es dueño de las palabras. El mundo controla el imaginario de las palabras. Los medios de comunicación las controla el mundo y las palabras son muy atractivas, muy bellas y son muy fácil de seducir. Y si esas palabras te han seducido, yo te voy a dejar al Espíritu de verdad. El Espíritu Santo que enviaré en mi nombre te va a servir como rabino, como maestro para enseñar y para recordarte mis palabras y mis enseñanzas. Porque probablemente, y es lógico que la comunidad, al sentirse huérfana, al sentirse sola, al sentirse totalmente abandonada, es lógico que la comunidad se sienta perdida. Y ante estos sentimientos de pérdida, ante estos vacíos, pues se puede ser presa fácil
de sucumbir ante otras palabras del mundo, que no son las palabras de Jesús. Yo siempre me pregunto por qué la gente está más apta para escuchar palabras malas, conversaciones vanas, que dejarse seducir por una buena conversación, por una buena información. Si nosotros tuviéramos toda la posibilidad económica, los recursos, el conocimiento de poner en práctica estas palabras, de hacer que este mensaje mío llegara a todos los medios, o de otras personas que van tratando de guiar el Evangelio de Jesús de una manera liberadora, créanme que otra cosa sería. No sabemos ni siquiera usar los medios. Estamos aprendiendo. Y si dentro de ustedes hay alguien que tenga experiencia en medios de comunicación, en cómo hacer más atractiva la palabra por medio de estos medios de TikTok o medios visuales y nos quieran ayudar en este ministerio, pues son bienvenidos. Pero nosotros estamos aprendiendo. Si tuviéramos una amplia plataforma donde miles y miles de gente nos escucharan, a lo mejor la gente cambiaría su manera de entender el Evangelio. Hay muchos otros programas bastantes con palabras muy atractivas, pero palabras que no vienen de Jesús. ¿Y cómo sé que no vienen de Jesús? Cuando tú las confrontas con el mensaje de la buena noticia, no pueden ser de Jesús. No importa si la persona tiene miles y miles de seguidores, millones y millones de seguidores. Si esas palabras no son buena noticia para toda la humanidad, no son de Jesús. Si esas palabras no invitan al amor, al cuidado entre toda la humanidad, al cuidado de la casa común, no pueden venir de Jesús. Y entonces necesitaremos también pedir al Espíritu, al Paráclito, al Espíritu de verdad, que venga a defendernos de malas palabras, que venga a descubrir el trigo de la cizaña, la mentira de la verdad, la muerte de la vida, porque parece que hay una confusión. Vivimos en una sociedad al revés, donde la mentira parece verdad, la verdad parece mentira. Necesitamos al Espíritu que venga a recordarnos nuevamente las enseñanzas de Jesús y que nos vuelva a decir como comunidad, como iglesia, como persona, esas no son las enseñanzas de Jesús. Tú crees que estás dando el mensaje de Jesús, pero ese mensaje que mete miedo no es el mensaje de Jesús. A lo mejor te será muy útil para tener a la gente ahí, hablándoles del infierno, hablándoles del purgatorio, hablándoles de almas que tienen miles de años en el purgatorio que no pueden salir. ¿Qué es esto, Dios mío? Este no es el mensaje de Jesús. Necesitaremos el Espíritu que nos venga, que nos recuerde lo que Jesús nos enseñó. ¿Y qué es lo que Jesús nos enseñó? Su amor, su servicio, su testamento muy simple, muy preciso. Ámense como yo les he amado. En esto conocerán que son mis discípulos. Eso lo estábamos viendo el domingo anterior. Necesitaríamos pedirle que este Espíritu se haga presente, porque lo hemos manipulado también y lo hemos reducido solamente a expresiones que nadie entiende. Todo el mundo, supuestamente, estos movimientos de masas que caen en el espíritu, que comienzan a balbucear, que comienzan a girar, a tornarse, a desmayarse, y que descansan en el espíritu, y el día de mañana desconectados de la realidad.
ese espíritu parece ser que no es el espíritu de Jesús resucitado. El espíritu que Jesús aquí promete es un defensor legal, es un defensor que te va a recordar las enseñanzas de Jesús y te va a ayudar a discernir las palabras que te han seducido y que no vienen de Dios. Para la gente que está obsesionada con el hablar de lenguas, fíjense que aquí de estas palabras que nadie entiende, las lenguas de los ángeles y no sé qué, toda esa glosolalia que es bastante superflua, bastante perverso el lenguaje también, porque es reducir al espíritu profético de Jesús, al espíritu que cuestiona, al espíritu que denuncia, a reducirlo prácticamente a nada. Tendríamos que suplicarle, Señor, que este espíritu se haga presente ya y que opere desde la jerarquía hasta la última persona, que nos vuelva a recordar el mensaje central, que nos vuelva otra vez a enseñar las palabras de nuestro hermano Jesús, que vuelva a hacerse morada, comida, alimento, que sus palabras den otra vez vida y que nos vuelva a recordar todo lo que Jesús nos ha dicho. Después, otro regalo que Jesús nos da por medio de su Espíritu es la paz. La paz les dejo. ¿Cuántas veces Jesús resucitado ha dicho esto en sinónimo de la paz? Y la gente, bueno, hasta se ha quedado en nuestra celebración, ¿verdad? Se acostumbra la gente a hacer este sentido de paz como un rito vacío, como un rito superfluo. Y la paz de Jesús es una paz muy única que viene de un contexto totalmente bíblico de las Sagradas Escrituras, de lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Y muy probablemente el shalom que tiene connotaciones no solamente de ausencia de guerra. El shalom implica condiciones de vida, prosperidad, condiciones de tener tu tierra, de que la tierra tenga la lluvia, que el Dios abra su rico tesoro y que te caigan las bendiciones, que vivas en paz, que estés tranquilo, que no veas a tus hijos irse al exilio, que plantes tu higuera y que comas del fruto de tu higuera, que te sientes debajo del fruto de la sombra de tu higuera, los hijos de tus hijos. De tal manera que el concepto de shalom tiene condiciones y posibilidades de vida. Y esto es lo que Jesús le está dejando a la comunidad. Te dejo condiciones de vida. Lucha porque estas condiciones de vida sean reales. Muy probablemente el Evangelio tenga a la mente el capítulo 11 del profeta, del primer Isaías. El capítulo 11, si ustedes recuerdan aquel cántico precioso de Isaías, el espíritu de reposo, el espíritu que va a nacer en una nueva comunidad, en una comunidad que se va a guiar por verdad, por justicia. Comenzaba así el capítulo 11 de Isaías, que saldrá un vástago del tronco de Jesé, un retoño de sus raíces brotará. Y luego decía que reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Y le inspirará en el temor de Yahvé, no juzgará por las apariencias ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá a la persona cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al malvado. Justicia será el ceñidor de su cintura, verdad el cinturón de sus flancos.
Serán vecinos el lobo y el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, el novillo y el cachorro pasarán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa pasarán juntas, acostarán sus crías, el león como los bueyes comerá paja. Hurgará el niño de pecho en el agujero del aspid, y en la ura de la víbora el recién destetado meterá la mano. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte, porque la tierra está llena de conocimiento de Yahvé, como cubren las aguas del mar. Aquel día la raíz de Jesé, que estará enhiesta para estandarte del pueblo, la gente la buscará y su morada será gloriosa. Aquel día volverá el Señor a mostrar su mano para recobrar el resto de su pueblo que haya quedado de Asur y de Egipto, de Patros, de Cus, de Lan, de Sanar, de Hamat y de las islas del mar. Todo este himno precioso que les acabo de leer es con la finalidad de que ustedes entiendan qué es lo que en la mente del pueblo hebreo consistía cuando te dan shalom. Shalom al encontrarte, shalom a la despedida. Shalom es todo un ideal ético de justicia, de vivir en verdad, de vivir en íntima y plena relación, no solamente con el Creador, sino con todas las fuerzas hostiles, ¿verdad? Todo lo humano, fíjense cómo en toda esta imagen del niño que mete la mano en el escondrijo de la víbora y que no le va a hacer daño, que van a andar de comadres la vaca y la osa, el cordero con el lobo, van a ser compadres, y todas estas grandes imágenes metafóricas van a decir, bueno, ¿cuándo va a suceder esto? Cuando todo mundo aprenda a vivir en justicia, a conservar el amor que Dios ha puesto en cada corazón. Cuando todas las personas se ciñan en verdad, en justicia, vivan en shalom, entonces será posible. Y esta es precisamente la shalom o el shalom que Jesús da. El shalom que Jesús te quiere dar. El shalom que va más allá de decir, cuídate que nada te pase y que llegues tranquilo a tu casa. No. No puedes tú tener shalom, no puedes tú tener paz si no tienes condiciones de vida. Y uno se preguntaría, fíjense, cómo la religión, en vez de darnos shalom, nos ha hecho mediocres, nos ha creado un espíritu esclavista, como dice Nietzsche en su libro El Anticristo. Ha hecho de la estupidez la virtud. ¿Por qué? Porque a toda la gente nos han vendido el cuento que tú concéntrate, esfuérzate, porque tu herencia, porque tu paz esté en el cielo. Mientras tanto, vive aquí en la miseria. Y Jesús lo que quiso y lo que nos dejó fue shalom con posibilidades, vean todo lo hermoso, posibilidades de vida, posibilidades de no tener miedo, posibilidades de no sentirse abandonado, posibilidades de no sentirse que se van a la guerra, posibilidades de tener casa, posibilidades de tener trabajo. Así que, hermano y hermana, podríamos decir que no hemos puesto en práctica el mensaje de Jesús de vivir en shalom. El shalom que Dios nos da es posibilidades de vida, posibilidades que tienen que experimentarse aquí y ahora. Y tan solo de preguntar con la gente que yo conozco, ¿qué paz va a tener la persona que no tiene para pagar su casa, no tiene ni casa? Vive al día, no puede, si se preocupada porque no tiene seguro médico. Muchos de nuestros migrantes, ¿qué paz van a tener si son perseguidos? No son bienvenidos.
Y no solamente aquí, este es el clamor del mundo. ¿Qué paz va a haber cuando la inmensa mayoría no tiene acceso a un trabajo justo, no tiene acceso a la medicina? Viven desplazados. En México, víctimas de guerra, del narcotráfico, de corrupción, de sistemas totalitarios, comunistas. Uno puede perder verdaderamente la paz. Como esté el mundo, uno puede perder verdaderamente la paz. Y ante todo esto, Jesús nos dice que la paz que Él nos deja no nos la da como las da el mundo. ¿Y a qué mundo se refiere? La gente va a pensar, ay, pero ya ve, ahí está claro. El mundo es cuando uno se vaya. No. En el Evangelio de Juan, los poderes de este mundo y la paz que yo les doy no es como se las da el mundo, se refiere al mundo político de Roma, al imperio. El imperio había comenzado todo un proyecto, todo un evangelio que él creía que era buena noticia. Y él, en el nombre de ese evangelio de prosperidad, de paz, de tranquilidad, había conquistado a todo el mundo conocido de aquella época. Pero la gente conquistada, en vez de recibir la bendición de la paz romana, lo que recibió fue hambre, pestes, enfermedades, miseria. Entonces, la paz que Jesús ofrece es una alternativa a la paz dominante, y entonces, vista desde este punto, desde este acercamiento, este evangelio es bastante político, bastante revolucionario, porque Jesús está desenmascarando que la economía de Roma, que el imperio con su eslogan de paz no funciona. ¿Y qué es lo que Jesús propone? Una nueva economía. Yo escribí todo un capítulo en uno de mis libros que se llama Masculinidades en Crisis. Allí demuestro cómo el imperio se presenta con una teología, con un evangelio, con una idea de paz muy contraria a la de Jesús. Les voy a leer un poquito lo que tengo allí en la página de mi libro de Masculinidades en Crisis, en la página 122. Le digo, la anhelada paz romana se establecerá a costa de la destrucción de otras culturas y de la explotación de la tierra. El historiador romano Publio Cornelio Tácito narra con lujo de detalles cómo se estableció esta paz. Una vez que los romanos vencieron, saquearon, explotaron y violaron a las mujeres de Britania, fíjense lo que dice Tácito. Esas son palabras de él. Al día siguiente descubrió mejor el rostro de la victoria, un vasto silencio por doquier, los puntos altos abandonados, techos humeantes a lo lejos, nadie al paso de nuestros pelotones de reconocimiento. Y comienzo yo continuando reflexionando en esto, digo, la era fabulosa de la paz romana había comenzado, y con la paz romana daría comienzo una teología imperial que hacía pasar la verdad por mentira y la mentira por verdad, el asesinato por saqueo y la explotación por la paz. Así lo dice Tácito, dice, pero ahora Britania queda completamente al descubierto. Ni un pueblo más allá, nada salvo olas sobre los acantilados y una amenaza peor, los romanos, de cuya prepotencia no vamos a librarnos como una rendición digna. Fíjense lo que dice Tácito de su mismo país, de su misma cultura, siglo I. Dice de los romanos, depredadores que son de la tierra. Cuando ya lo han devastado todo y les falta tierra, miran al mar.
ávaros si el enemigo es rico, y rastreros si es pobre. No se han saciado con oriente ni occidente. Solo ellos ansían con igual tesón riquezas y miseria. Al expolio, la matanza y el saqueo lo llaman por mal nombre hegemonía. Y allí donde crean un desierto, dicen que hay paz. Esto lo dice Tácito y en referencia a que cuando conquistaron, fíjense, cuando conquistaron la parte norte de África, de lo que era Tagaste, después la tierra de San Agustín, todas esas tierras fértiles que había, araron la tierra y para demostrar su poder le llenaron de sal, las convirtieron en desierto. Esta es la paz que da el mundo, pero esa paz no es la paz que da Jesús. Bueno, se me acabó el tiempo y yo me emocioné, me olvidé incluso de mi voz, solamente con la idea, con la finalidad, hermano y hermana, guarda las palabras de Dios en tu corazón, solamente las que te den paz, las que te inviten a trabajar por el shalom, que es justicia, que es verdad, que es cambio, que es transformación para que vivas bien. Dios no se enoja si tú vives bien. Dios no se va a molestar si comes bien, si tienes tu casa dignamente y si todo ha sido producto de tu trabajo, si no has tenido que pisotear o quitarle el trabajo a otra persona. Lucha para que toda la persona viva en shalom. Shalom, que Dios les cuide, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.